Un informe de la Comisión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas concluye que 4 de los 5 actos reconocidos como genocidas por el derecho internacional se han llevado a cabo en Palestina por el ejército de Israel. Estos actos son matar directamente a miembros de equipos, causarles grandes daños físicos o mentales, infligir daños, a infraestructuras e impedir nacimientos de niños. Por tanto, el debate sobre si usar o no la palabra genocida pues, ha entrado otra vez esta semana a la parrilla de la actualidad. Y no han sido pocas las tertulias de la radio y de la televisión que han hablado de esto. De hecho, este mismo programa lo va a hacer esta semana. Y esto pues, ha incomodado bastante al Partido Popular. Los populares un día te hablan de masacre, otro de guerra, otro de respuesta a un ataque terrorista y otro de todo a la vez, pero nunca de genocidio. Contrasta esta tibieza de los de Feijóo con las palabras valientes de la presidenta de la Comunidad de Madrid y también del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se atreve a comparar unas manifestaciones donde dentro ha habido algún que otro violento con una guerra, con la guerra del Sarajevo, que dejó, durante 3 años, más de 100.000 víctimas mortales. Una manifestación con una guerra. Vamos a escuchar a la presidenta. Muchos de los turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid, dando una imagen de un Sarajevo en guerra. Además, el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le ha acusado al presidente del gobierno de usar a Israel y su genocidio en Gaza como un arma política y tapar así sus vergüenzas. Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Y en este contexto, el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española ha anunciado que si los organizadores de Eurovisión no impiden que participe Israel, España no irá a dicho certamen. Una amenaza que el gobierno ha apoyado y ha extendido a otros eventos, como puede ser el Mundial de Fútbol, en cuyo caso, por cierto, será la dirección de la Real Federación Española de Fútbol quien lo decida, no el gobierno. Esto no depende de Pedro Sánchez. De hecho, formalmente lo de Eurovisión tampoco, pero bueno, todo el mundo sabe de quién depende, el Consejo de Administración de RTV. Pero lo de ir al Mundial no depende de Sánchez, depende de la Federación Española. Vamos a repasar algunos de los titulares que ha dejado la semana política en nuestro país. El PSOE de Madrid presiona al programa de Risto Mejide para cambiar su escaleta en plena emisión y considera que los temas tratados por Todo es Mentira son casquería y temas caribeños. Mientras, se produce un nuevo caos en España, esta vez provocado por un fallo en las pulseras de control a maltratadores del Ministerio de Igualdad. Y el decreto de embargo de armas a Israel que anunció a bombo y platillo Pedro Sánchez aún está bloqueado, por lo menos sin llegar al Consejo de Ministros. Y a eso se le suma que la reducción de la jornada laboral, ya sabéis, no ha salido adelante. Todo esto provoca que la izquierda esté redoblando sus ataques a los socialistas. Vox se abre a votar una moción de censura contra Pedro Sánchez en la que también participe Junts. Ya saben que durante mucho tiempo los de Abascal han dicho que ellos no participarían en ecuaciones en las que sumase Junts per Catalunya, o partidos independentistas, pero en este caso el secretario general de esta formación, Ignacio Garriga, ha abierto la posibilidad de que eso ocurra y ha invitado además a otros partidos como el PNV a sumarse. Dice que Sánchez es el mayor enemigo de la prosperidad de los españoles y, por tanto, a su juicio, todos los que aspiren a defender los intereses de los españoles y de España tienen un enemigo en común, que es Sánchez. Aunque, a su parecer, Vox está solo en las críticas a Sánchez y al gobierno, ya que dice que, según su criterio, tanto Sumar como Junts, como Podemos, como PNV y, ojo, como el PP, pactan con los socialistas. Pero además, lo decíamos antes, los ataques no solamente le llegan a Sánchez por el flanco derecho, también por el izquierdo. Sumar muestra su enfado al PSOE por el retraso del decreto de embargos y exige aprobarlo la semana que entra. Y al mismo tiempo, Esquerra Republicana, Bil y BNG han pedido a los ministros de Exteriores y de Defensa, a José Manuel Álvarez y Margarita Robles, que comparezcan en el Congreso para dar explicaciones sobre por qué no está llegando este decreto al Consejo de Ministros.
Y se ha producido una gran polémica, lo contamos en los titulares, porque se han comprado unas pulseras telemáticas para controlar a los maltratadores, a los perpetradores de violencia de género, que se han comprado en AliExpress, que los llevaba Vodafone después de la salida en 2023 de Movistar y que dejaron de funcionar durante un tiempo. Lo ha contado al diario El Confidencial la persona que estaba entonces al cargo, que era la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica, María Ángeles Carmona, que advirtió en 2023 a la ministra de Igualdad, entonces, igual que ahora, Ana Redondo. Le advirtió de los riesgos que suponían estas nuevas pulseras contra los maltratos. Decía que no tenía garantías. De hecho, la vocal del Consejo General del Poder Judicial señaló que el cambio de empresa, que hemos mencionado antes, de Telefónica a Vodafone, conllevaba que sus nuevos dispositivos no tuviesen toda la fiabilidad necesaria. Aún así, se lo compró a AliExpress y ella lo firmó. Esto ha generado gran preocupación. Carmona dice que los fallos han sido repetidos desde entonces y que han tenido un gran impacto más directo en las víctimas. Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, le quita hierro al asunto, dice que han sido casos aislados y que no tiene especial relevancia. Ahora sí, esto ha generado gran polémica y es lógico al final porque es un nuevo error del Ministerio de Igualdad de Pedro Sánchez durante varias legislaturas ya que ha puesto en riesgo la vida de las mujeres, y esto ha generado que desde el PP le pidan por lo menos explicaciones al ministerio. Y el PSOE de Madrid, también lo contábamos en los titulares, presiona al programa de Risto Mejide para que cambie su escaleta en plena emisión, y además considera que los temas tratados por Todo es Mentira, el programa de 4, se tratan de casquería y son temas caribeños. Según denunció Mejide en su programa, la jefa del gabinete del PSOE de Madrid, que tenía entonces a su portavoz en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, como colaboradora del programa de 4, envió diversos mensajes de texto a la dirección del programa durante el día. A principio para sugerir un tema, que bueno, les confieso que no deja eso de ser normal. Pero bueno, al final es la dirección quien decide. Pero una vez la dirección decidió, durante la emisión, el PSOE llegó a criticar lo que se estaba tocando. Decían, en fin, que eran temas que no tenían que ver con lo que se contaba en los informativos. Y Mejide, que ya sabéis cómo es, se lo espetó en la cara en pleno directo a Espinar. Van a escuchar lo que dijo. Seguir, Mar Espinar, ¿qué te parece hasta ahora el programa? Bien. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Quieres que cambiemos algo de las escaleta? No, todo perfecto. O sea, todo perfecto. Podríamos cambiar la mentalidad de Aguirre, pero creo que eso no depende de ti. Mar, te lo estoy preguntando porque desde tu gabinete, y esto siempre lo transparentamos, nos han dicho que nuestros temas de hoy eran secundarios y caribeños. Tu jefa de gabinete se ha puesto en contacto con el programa y nos ha dicho que no eran los temas que ella estaba viendo en los informativos y que todo antes de saber que llevábamos el tema de las banderas, hay que decirlo. Y luego se ha centrado en Ábalos y ha dicho literalmente que es casquería. Vamos a hablar de Ábalos, vamos a hablar de los temas caribeños que queramos, porque este programa, a diferencia de otras cadenas, no está dirigido por ningún partido político. La OPA del BBVA lanzada contra el Sabadell se ha topado con su primer gran muro. Con este tema nos vamos, porque el banco catalán repartió los mayores dividendos en su historia y lo hizo porque vendió su filial británica. Después de esto, la prima negativa de la OPA se ha estrechado al 5,6%, su menor nivel en 11 semanas. Miren, yo no tengo ni idea de cómo explicarles esto, así que vamos a hablar con alguien que sí que sabe. Y para que nos explique mejor la última información que hemos hecho en el repaso, pues he traído a la diana al economista y redactor de la sección de economía de OK Diario, Benjamín Santamaría, al que quiero preguntarle por cómo avanza la OPA y todo esto, porque al fin es una cosa compleja, una cosa que ni en el informativo yo puedo explicar, ni siquiera nos atrevemos en la mesa de análisis, así que mejor traer un economista que nos pueda hablar del tema. Benjamín, ¿qué tal? Bienvenido a la diana, gracias por atendernos. Pues muchísimas gracias por recibirme y por contar conmigo, desde luego. Cuéntanos, ¿cómo avanza la OPA del BBVA al Sabadell? Bueno, pues ahora mismo se encuentra en un proceso en el que los accionistas de Sabadell deciden si participar o no. Es muy importante tener en cuenta que aquellos que no se hayan pronunciado no participan. Es decir, que no es que uno tenga que decir, oye, yo no quiero ir no quiero vender mis acciones a BBVA. ¿No? Si uno no hace nada, es directamente que no participa, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos en ese proceso en el cual pues, los accionistas pueden decir que aceptan, que entran en la OPA y que venden sus acciones a BBVA. BBVA lo que está ofreciendo son
un porcentaje de sus propias acciones y una parte en efectivo, ¿no? Que es, creo que es 0,70 euros por acción. Esa parte en efectivo se tributa, pero claro, el canje de acciones no se tributa porque es un intercambio de acciones. Pues nada, el proceso que ahora mismo estamos viviendo es que los accionistas están en proceso de decidir si venden o no. El resultado se sabrá pues en octubre. En octubre sabremos si al final, cuánto porcentaje de Sabadell ha conseguido captar BBVA. Digamos que, bueno, la pregunta que te iba a hacer es ¿cuántos accionistas necesita? Te entiendo que realmente puede conseguir desde un accionista hasta la mayoría, pero para que la OPA se dé como satisfecha o como una victoria, ¿cuántos accionistas necesitaría conseguir el BBVA? Bueno, BBVA dice que va por el 100%. Evidentemente, bueno, pues eso nosotros, ¿no? Cualquier persona que vea un poco cómo es la operación considera que eso es prácticamente imposible, ¿no? Está muy bien que tenga muchas ganas de ir por el 100%, pero es prácticamente imposible. Realmente lo que se considera un éxito es que consiga más del 50%. Pues esto es muy sencillo de entender. Cuando una empresa tiene una empresa, una entidad, un gobierno o una persona incluso, tiene más del 50% de acciones de otra empresa, pues tiene el control absoluto, ¿no? Porque al final en un consejo de administración, en una junta de accionistas tiene la mayoría de votos, ¿no? Tiene más del 50% y la mayoría de votos, con lo cual siempre se va a hacer lo que diga este accionista mayoritario, ¿no? Entonces, claro, el problema es si con ese 50% sería capaz de integrar, que es el objetivo que tiene BBVA al final, ¿no? Integrar Sabadell dentro de BBVA, de absorberlo como si fuera propiamente parte del mismo banco, ¿no? Como si fuera el mismo banco. Bueno, en todo caso, si consigue más del 50%, tendrá el control absoluto de Sabadell, podrá hacer lo que quiera con Sabadell y se convertirá, pues, lo que se convierte, pues, una filial, ¿no? Que se suele llamar, una subsidiaria, una filial. Que eso se dé... Pues eso es un poco complejo, si quieres lo hablamos, pero es un poco complejo. Me decías que en octubre podríamos tener una resolución o vamos a tener una resolución de si quieren o no los accionistas sumarse a la OPA, es decir, vender las acciones. Si ahí, digamos, no consigue el 50% que tiene como objetivo el BBVA, ¿qué ocurriría? Pues hay dos opciones. Si se encuentra entre el 30% y el 50%, que es complicado, es decir, hemos dicho que el 100% es prácticamente imposible, pero entre el 30 y el 50% es bastante difícil, En general, los minoristas ya han dicho que no quieren vender, los informes internos del Sabadell dicen que sería incluso, o sea, que habría un efecto para el empleo, pero también habría un efecto para esas sinergias que dice el BBVA que van a tener, pues que no serían tan positivas. Bueno, en todo caso, si se encuentra entre el 30 y el 50%, que es difícil, por ley, como hemos publicado nosotros, por ley estaría obligado a lanzar una segunda OPA para intentar hacerse con más. Entonces, estaríamos hablando de que tendríamos noticia para rato, tendríamos este tema para mucho más rato, porque habría otra segunda OPA para ver cómo se desenvuelve Torres en este nuevo escenario. Si tiene menos del 30%, bueno, pues sería un fracaso absoluto, no sería capaz de hacerse o sea, sería un accionista muy importante dentro de Sabadell, pero no sería capaz de controlarlo y desde luego estaría muy lejos de esos planes que tiene Carlos Torres con Sabadell de integrar el banco catalán dentro del BBVA. Estaría muy lejos de ese objetivo y se consideraría un gran fracaso para esta operación. ¿Y podría lanzar esa segunda fase de la OPA, esa segunda OPA que me decías con el 30%? Pues yo creo que, o sea, no, es decir, con menos de un 30%, la operación fracasa y sería el mayor fracaso de Carlos Torres en su historia como directivo, en su historia laboral, vamos, sería el mayor fracaso que podría tener. En términos legales podría, pero el análisis es que no. A ver, esto es una opinión puramente personal, ¿no? Pero yo considero que incluso peligraría su puesto como cabeza de BBVA. O sea, no creo que resistiría en el asiento si eso sucede. Vale, me explicaba fuera de cámaras, creo que eso me decías antes, si quieres lo comentamos. Es que digamos que para que BBVA pueda convencer a la gente, a los socios del Sabadell,
deberían subir la oferta. Y esa subida de oferta tiene que pasar no tanto por ese canje de acciones, sino por poner dinero de por medio. Pero Claro. poner dinero de por medio en esa operación hace que tenga que tributar Hacienda, ¿verdad? Efectivamente. El gran problema que tiene BBVA ahora mismo es que cuando la CNMV, que es la última aprobación que tuvo de la operación, y en ese mismo día anunció que la lanzaba el lunes siguiente, cuando la CNMV la aprueba, no da cabida a que se aumente el canje. Es decir, que el porcentaje de acciones de BBVA que se intercambian por los de Sabadell o las que se ponen como precio para la OPA no cambia. Era el mismo, ¿no? Que creo que son... pues 0, bueno, no voy a decir una cifra para no equivocarme, pero digamos que ese porcentaje está ya estanco. Ahora mismo no se puede mejorar. Lo que sí puede hacer Carlos Torres ahora mismo para mejorar la oferta dentro de este mismo proceso, dentro ahora mismo que está abierta el proceso de OPA, lo que puede hacer es aumentar el efectivo. Lo aumentaría para todos, incluso para los que ya han decidido anteriormente vender sus acciones en Sabadell. Sería un proceso que implicaría a todos, ¿no? Pues si quiere convencer, podría aumentar la cantidad en efectivo, ¿no? El problema es que, lo que has dicho, que tributaría, ¿no? Habría que pagar. Entonces, claro, quizás tampoco compense tanto, porque, bueno, sí, te pago un poco más, pero también te aumento los impuestos que vas a tener que pagar. Al final... tendría que dedicar unos recursos que yo creo que ahora mismo el BBVA no tiene o no está capacitado para dedicar para realmente hacer una oferta seria o una oferta que corresponda con el valor real que tiene ahora mismo Sabadell. Ahora mismo Sabadell pues va a entregar unos dividendos inmensos a sus accionistas. De hecho, se ha colocado como el banco con un mejor dividendo, yo creo que de Europa. Bueno, es también una estrategia, ¿no? Es una estrategia para decir, claro, es una estrategia para decir, oye, no os vayáis, no vendáis, nosotros estamos bien como estamos, pero sobre todo a raíz de vender su filial en Reino Unido, TSB, que es un banco enorme en Reino Unido, que era de Sabadell, lo vendió, pues ahí pues, ha ganado un dinero inmenso y eso, parte de ello lo va a dedicar a repartir entre los accionistas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahora mismo los accionistas de Sabadell no tienen muchos incentivos para vender sus acciones a BBVA, más bien para quedarse. ¿Cómo los va a convencer Torres? Bueno, la publicidad está muy bien, tenemos mucho, ¿no? Hay mucho discurso, bueno, va a haber unas sinergias muy buenas, va a ser un banco genial, pero eso en principio es papel mojado, ¿no? La realidad es que ahora mismo la oferta es baja. Y los accionistas minoritarios, hay una asociación de accionistas minoritarios que se han pronunciado y han dicho es que estas condiciones no. Al final la venta de la sucursal esa que tenían en el extranjero, al final es verdad que te da dinero, ¿no? En esa estrategia de decir, te compensa quedarte aquí, pero quizá al largo plazo no le compense tanto porque han vendido una filial que le aporta dinero de forma continua y ya no le va a ofrecer a continuar dando ese dinero. Igual esa estrategia le sale rana al Sabadell. Sí, bueno, pero lo que ha hecho realmente al final tú estás cogiendo parte de esas ganancias que has tenido con TSB y las estás reinvirtiendo en España y otra parte la repartes entre accionistas, es decir, tampoco es que ese dinero se pierda, ¿no? Claro. Es decir, que al final es quizás centrarse en negocios más locales que funcionan mejor. O sea, al final, Sabadell, el gran negocio de Sabadell son las pymes, el crédito a pymes, y ese es el gran negocio que tiene Sabadell y eso es precisamente las grandes dudas que tenía tanto el gobierno como todos los organismos que han tenido que pronunciarse sobre si admitían o no esta competencia, si se emitían o no esta operación. La gran duda era, oye, ¿BBVA será capaz de mantener ese crédito a pymes y, digamos, y sin generar un problema social? Ese crédito que tiene Sabadell, bueno, pues algunos piensan que sí, otros piensan que no, parece que sería un poco difícil. Entonces, al final, Sabadell tiene realmente un negocio muy, muy fuerte, en Levante sobre todo, relacionado con las pymes, y eso sigue ahí y se va a mantener. Si entra en BBVA, habría quizás más problemas en ese sentido, ¿no? A nivel de los que nos importa, ¿sería buena o mala si que esta OPA acabase siendo fructífera? Y te lo pregunto por un lado, tanto para los clientes de ambos bancos como para el conjunto del país. ¿Sería buena o mala? Pues te voy a responder de una forma gallega, porque yo lo soy. Y bueno, dicen que los economistas también piensan así. Entonces, yo como soy economista y gallego, tengo la obligación de responder así. Depende a quién le pregunte sobre todo. Es decir, el Banco Central Europeo
está diciendo que hace falta más bancos más fuertes, sobre todo en un contexto en el que tenemos que estamos hablando de esas grandes empresas a nivel global que están compitiendo, ¿no? Estamos pensando en las tecnológicas, en los coches, ¿no? Entonces, Europa y España específicamente es muy fuerte en banca. Es muy fuerte en banca. El Santander está en todo el mundo, ¿no? Entonces, y bueno, de Deutsche Bank podemos pensar, no por salirnos fuera de España. Europa es fuerte en banca. Entonces, quizás el Banco Central Europeo, Europa, la Unión Europea, está pensando en crear o generar una serie de bancos más potentes que sean capaces de copar a nivel mundial el sector financiero, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nivel que se dice ahora geopolítico, geoestratégico y tal, se piensan que grandes bancos pueden ser buenos. A otros analistas que no sean el Banco Central Europeo te pueden decir, oye, ya, pero es que la concentración bancaria, es decir, que haya pocos bancos y con mucho capital y con muchos clientes, pues al final también elimina esa competencia y puede acabar perjudicando al cliente. Le acabas dando al banco un poder y una capacidad muy amplia y le quitas ese margen de competitividad que hay en otros sectores o que había antiguamente en la banca española, ¿no? Entonces, bueno, pues hay análisis diversos. Yo me inclino más a pensar que la concentración bancaria no es buena, pero es una opinión meramente personal porque me sitúo en el lado del cliente, ¿no? Entonces considero que para nosotros pues es mejor tener a muchos bancos compitiendo por darnos hipotecas, por nuestras nóminas, por todo eso, que tener grandes bancos y pocos que tengan mucho mayor poder de negociación. Claro. Dos preguntas, y además la última no va a tener que ver tanto con la OPA. A nivel político, ¿esta OPA cómo se entiende? ¿Quién la apoya? ¿Quién la critica? ¿Qué piensa de esto el gobierno? Bueno, el gobierno está un poco en una tesitura, porque pensemos, Sabadell tiene mucha relación con la Generalitat, entonces lo que es Junts y todo ese sector, pues digamos que está en contra de la OPA porque teme perder esas funciones que hace Sabadell a la Generalitat, esa relación que tiene, ¿no? Yo pienso en Galicia y pienso, por ejemplo, en la importancia que tiene Abanca para Galicia, ¿no? Al final, Abanca, en cualquier pueblo hay una banca, ¿no? Pues es digamos, una cuestión, no digo igual, pero similar, ¿no? Es decir, Sabadell tiene una presencia muy fuerte en Cataluña y tiene relaciones con la Generalitat en esos acuerdos que tienen. Entonces, Junts se posiciona en contra. ¿Qué pasa? Que bueno, que sí es verdad que Carlos Torres pues ha intentado tener una buena relación con Cuerpo, con el ministro de Economía. Entonces, mi sensación, y luego también, ojo, lo que dije antes, las presiones del Banco Central Europeo para que se generen grandes bancos. Entonces, al final, el gobierno, digamos, que está en un tira y afloja con diferentes intereses, intentando contentar a todos. Y que no haya problemas por culpa de esto, ¿no? Pues en general, Carlos Cuerpo siempre ha dicho que no le gusta la OPA, lo he dicho en varias ocasiones, pero sí es verdad que tampoco la ha imposibilitado, no la han vetado. Entonces, a mí me da la sensación, quizás también el PNV pues tenga intereses por estar el BBVA, pues al final un banco bilbaíno tenga esos intereses porque el BBVA tenga, ¿no? Que tenga esa mayor capacidad y eso. Pero bueno, al final es un tira y afloja de muchos intereses de muchos lados y el gobierno, para mí que se ha encontrado un poco en tierra de nadie, pues como en todas las cuestiones políticas a las que yo no entro, que también es un poco similar, ¿no? Que tiene diferentes intereses y que tiene que intentar contentarlos a todos. Y la última pregunta, y perdona que esto no te lo he avanzado en ningún momento porque se me ha ocurrido mientras que estábamos charlando. Hace unos días se ha anunciado por parte de la Unión Europea que le van a levantar una serie de beneficios que tiene Israel. Que esto se viene a traducir como poner aranceles, digamos. En ese contexto, yo lo primero que pensé es, ¿y Estados Unidos, que es aliado de Israel, puede con esto volver a la carga contra la Unión Europea con más aranceles y perjudicar nuestra economía? Hombre, pues si me preguntas por lo que va a hacer Trump, yo creo que no lo sabe ni él. O sea, ahora mismo es la persona más impredecible del mundo. Entonces, no sé cómo puede llegar a reaccionar Trump. Sí es verdad que yo considero que ahora mismo, tal y como están las cosas, Trump está sumido en una idea de America First,
esa America First es los intereses de Estados Unidos por delante de cualquier otra cosa, de tal forma que él, si va a poner algo en la balanza de las negociaciones comerciales, será seguramente cuestiones que tengan que ver con Estados Unidos y con el déficit comercial enorme que tiene Estados Unidos y esa preferencia que tienen por mirar por lo suyo ahora mismo, ¿no? Por mucho que sea o no sea aliado de Israel, al no ser una cosa que le afecta directamente, a no ser que por cualquier otra cuestión que se me escape ahora mismo le afecte directamente, no creo que eso vaya a ser un factor esencial a la hora de hacer las negociaciones comerciales que están llevando a cabo. No obstante, he de decir una cosa, que nosotros vamos a salir perjudicados pase lo que pase, porque no tiene que ver con esto, pero me parece una cosa a tener en cuenta, ¿no? Y ya lo llevan denunciando, por ejemplo, la patronal del acero aquí en España, que es que los aranceles que pone Estados Unidos, no a Europa, sino a otros países, acaba por afectar a Europa, porque todo ese flujo comercial que se dirigía a Estados Unidos se desvía, o muy buena parte de ese flujo comercial se desvía, inundando los mercados europeos de muchos materiales, con lo cual ahora mismo viviremos un aumento de las importaciones seguramente de muchos productos a un precio más bajo, con lo cual nuestras industrias tendrán mayor competencia y seguramente sufriremos bastantes consecuencias de ese aumento de competencia de países en los que muchas veces, pues como sabemos, no tienen las mismas condiciones ni laborales, ni los mismos costes, ¿no? Estoy pensando en algunos países asiáticos. Entonces, bueno, no tiene que ver con lo que me has preguntado, pero que veamos que todo el mercado, toda la economía está interconectada y hay cosas que a veces parecen que no tienen que ver y tienen que ver, con lo cual las negociaciones que tenga Estados Unidos con la Unión Europea no es lo único que afecta a la Unión Europea de la actitud que está teniendo Donald Trump ahora mismo, ¿no? Pues Benjamín Santamaría, economista y redactor en OK Diario. Gracias por venir a la Diana a explicarnos todo el tema de la OPA. Nada, pues muchísimas gracias. Cuando desees, aquí estamos.